El objetivo de nuestra sesión es conocer y comprender el uso de lista dentro de la estructura de datos de RStudio, qué son, cómo se crean y principalmente cómo podemos incluir algunos elementos con los cuales nosotros nos interesa básicamente trabajar con ellos. Ahora, para realizar la actividad es muy sencillo. Te voy a pedir que copies el código, los comentarios que se encuentran dentro de la caja de descripciones y lo peguemos directamente en nuestro panel de edición de esta forma. Una vez que podemos visualizar precisamente toda la información que contiene este script, vamos a ir desarrollándolo paso a paso. Lo primero que nos muestra es una definición de lista. Lo que nos permiten hacer las listas dentro de RStudio es guardar vectores, guardar matrices y guardar data frame, estructuras que previamente ya fuimos revisando. Tienen sus bondades, tienen sus ventajas y la principal que tiene aquí de lista es que con un solo nombre vamos a poder hacer almacenamiento de todas estas estructuras. Ahora, vamos a ejemplificar la forma en que podemos ir almacenando esta información en estas listas. Lo que tenemos aquí como comentarios son la creación de vectores. Tenemos un vector de tipo carácter, tenemos vectores de tipos numéricos y finalmente tenemos vectores de tipo lógico. ¿Qué te parece si los corremos? Podemos hacerlo para más rápido, seleccionar todos y automáticamente darle correr. Y observa. Ya dentro de tu ambiente vas a ver cómo se han creado todos estos vectores. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que nos está pidiendo es que hagamos una matriz. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer la matriz? Recordemos, lo primero, ponerle el nombre a nuestro objeto. Vamos a ponerle matriz y le vamos a decir que sea una matriz de depresión. ¿Por qué de depresión? Bueno, porque si hacemos, digamos que énfasis en las características de estas mediciones, tenemos una escala que es la de Beck y tenemos una escala que es la de Goldberg. Una tiene que ver principalmente con aspectos de depresión, particularmente muy utilizada en clínica, que es la tipo Beck, pero también la Goldberg tiene elementos vinculados hacia la medición de estos síntomas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde estemos midiendo literalmente cuál es la puntuación en ambos instrumentos y esta medición relacionada a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Y finalmente vamos a hacer una relación vinculada, por ejemplo, con el uso de Twitter y si este uso de Twitter tiene que ver con más de 6 horas. Supongo que por la semana o incluso hasta por el día, ¿no? Entonces, vamos a crear precisamente la matriz de presión. Ya sabemos que cuando queremos utilizar matrices, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el código, la función matrix. Posteriormente, le damos la apertura de paréntesis y vamos a escribir C para combinar los elementos. ¿Cómo queremos constituir nuestra matriz? Bueno, ¿qué te parece si ponemos en un principio nuestro principal vector? Hablando de que es una matriz de depresión, ¿qué tal si ponemos el vector Beck? Y vamos a ponerle, ¿qué te parece si también el vector Goldberg? No importa si lo pones en línea o no importa si lo pones, digamos que por columna. Para fines de que no se nos haga muy extenso nuestro código, bueno, pues podemos darle un espacio para que se vaya hacia abajo o extendiendo hacia abajo. Entonces, una vez que ponemos la información de los vectores que nos interesa que constituya nuestra matriz, hay que darle la referencia de estructura. Recordemos, lo más recomendable siempre es primero las filas. Entonces le vamos a poner nrow, en este caso me sobra una letra, y le vamos a decir que nuestro número de fila va a ser de 6. ¿Por qué de 6? Bueno, pues porque básicamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mediciones, ¿vale? Y el número de columnas, en este caso, corresponde a el número de
vectores, 1, 2. Entonces número de columnas van a ser 2. Y fíjate, vamos a darle correr y automáticamente nos va a generar nuestra matriz de depresión, la cual la podemos visualizar directamente seleccionando el nombre de nuestro objeto en nuestro ambiente y nos va a desplegar una pestaña justo a nuestro editor. B1, B2, vector 1, vector 2 y las 6 filas. Excelente, ya tenemos nuestra matriz. Después, ¿qué nos está pidiendo? Bueno, recordemos, básicamente el uso de DataFrame nos permite que combinemos elementos en cuanto a vectores que no sean de la misma naturaleza o de la misma clase, ¿no? Hablando en el argot de R. ¿Por qué? Porque si te fijas, los de Beck y los de Goldberg, ambos son vectores numéricos. En este caso, en un DataFrame, vamos a hacer precisamente la inclusión de vectores que sean numéricos, pero que también sea de carácter y que también sean de lógica. Entonces aquí vamos a ponerle precisamente, ¿qué te parece? Data-frame para que identifiquemos que es esta estructura y le ponemos Twitter, ¿no? Vamos a hacerlo en relación al uso de Twitter. Me parece que se escribe así, si no, bueno, no importa. Lo importante es que tengamos claro el nombre con el cual vamos a hacer referencia a nuestro DataFrame y posteriormente llamamos a la función, recordemos, data.frame. Con esta función nos va a permitir ya ir incluyendo la información que nos interesa. En este caso, ¿qué te parece si ponemos el primer vector, que sea el vector de mes? Vamos a poner el de mes. ¿Por qué? Porque es de tipo carácter. Y observa, vamos a poner también otro vector, que en este caso va a ser el de Twitter y que es de naturaleza numérica o de clase numérica. Y finalmente vamos a poner un vector que sea lógico, que es el de vector vamos a incluir, ¿qué te parece? El de más de 6 horas, que nos está diciendo si sí hizo más de 6 horas o no. Y nada más le vamos a dar correr. En este caso, la estructura ya la va a entender directamente RStudio. Y si quieres visualizarlo, de nuevo, puedes darle directamente clic en el objeto recién creados para identificar si son los elementos que tú quieres que estén aquí embebidos. Entonces tenemos vector mes, vector Twitter y nuestro vector lógico de más de 6 horas a la semana en cuanto al uso. Perfecto. Entonces ya tenemos dos objetos creados. Tenemos nuestra matriz, que son básicamente vectores de la misma naturaleza, en este caso numérico, pero también tenemos nuestro DataFrame, que tenemos ahí una combinación de vectores que pueden ser numéricos, que pueden ser de lógica y que pueden ser de tipo carácter. Excelente. Entonces, ¿qué te parece si ya aquí empezamos a utilizar el código o la función de lista? ¿Cómo vamos a guardar? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a seguir la misma lógica, vamos a ponerle un nombre. ¿Y qué te parece si le ponemos lista guión bajo de presiones? Recordemos que esa es la temática o la naturaleza de nuestros datos. Y una vez que ponemos el nombre, vamos a decirle, ok, nosotros queremos que con la función list, vamos a ver que ya está aquí predeterminada, incluyamos la información que acabamos de generar. ¿Qué es lo que vamos a generar? Bueno, ¿qué te parece si ponemos, simplemente para que veas este ejemplo, el vector? Vamos a ver cómo simplemente un vector es suficiente, pero lo podemos combinar con una estructura de datos más compleja. Vamos a elegir, ¿qué tal? La matriz de depresión. Ya nos está saliendo aquí. Entonces, córrela y observa. Ya te genera este objeto donde tienes de dos naturalezas en cuanto a estructura de datos diferentes que se encuentran con este nombre, lista de presión. Puedes visualizarlo directamente aquí, aunque si te fijas, pues ya tiene aquí los elementos de carácter y tiene los elementos que son numéricos y pues básicamente es el ejemplo más simple para generar una lista. En este caso de estructura de datos. La podemos ver también, como nos lo solicita aquí en los comentarios, directamente poniendo el nombre. Por ejemplo, observa el icono ahora también cambia, nos pone aquí ciertos cuadrados de diferentes colores, ¿no? Lo cual hace alusión de que son diferentes estructuras de datos. Ahora, córrelo y observa. Aquí es un poco más intuitivo entender cuál es la información que se tiene. Desde la consola puedes ver que tienes
tengo un vector, que en este caso es de carácter, lo identifico directamente porque tiene comillas, y al mismo tiempo tengo una estructura que hace referencia a una matriz porque tengo datos numéricos en filas y repartidos en columnas. Ok, entonces, si bien el vector de carácter es claro, no necesariamente la matriz lo es a simple vista. Entonces, aquí es donde tú puedes empezar a utilizar una de las funciones o de los códigos que ya hemos utilizado para identificar los elementos. En este caso estoy hablando en concreto de la función names. Vamos a ponerle nombre a la lista que acabamos de crear o a los elementos que están embebidos en esta. Vamos a poner, ok, quiero que me utilices con la lista, con la función name a mi lista de depresión. Aquí ya la tengo y vamos a hacerlo con la siguiente forma. Vamos a ponerle, ¿qué te parece? Si ya sabemos que lo primero es un vector de carácter, bueno, vamos a decirle, ¿sabes qué? El primer elemento que tengo en mi lista es un vector y el segundo elemento que tengo en mi lista, coma, es una matriz, ¿no? Entonces vamos a ponerle matriz y vamos a ver si nos guarda estos nombres. Una vez que le damos correr, volvemos a mostrar o le volvemos a pedir que nos muestre la lista. Vamos a ver si nos hizo el cambio y le vamos a poner lista de presión. Ok, la corremos y observa. Te va a aparecer el signo de dólar seguido del nombre que tú seleccionaste para este elemento. Esto es sumamente útil porque en realidad tú puedes guardar n cantidad de objetos en la lista. Es decir, si te fijas, con esta simple línea, con esta simple etiqueta o palabra, en realidad aquí tenemos mucha información. Tenemos nuestra matriz, tenemos un vector y le podemos seguir incluyendo elementos. Entonces esto es bien importante porque aquí, guiño guiño, te permite tener mucha información con una simple etiqueta o código. Entonces esta es la ventaja o la principal bondad de utilizar las listas. Excelente, pues ya vimos cómo crearlas, ya vimos cómo nombrar los objetos que están ahí adentro. ¿Y qué pasa si yo quiero empezar a utilizar estos elementos que están ahí adentro? Ya vi que es una ventaja utilizar las listas, pero pues yo quiero elegirlos, ¿no? O seleccionarlos para trabajar con la información en específico. Bueno, aquí es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos este vector que en este caso es de relación o alusión a los meses. Vale, ¿qué te parece si seleccionamos desde la lista? Vamos a ponerle lista de presión, los elementos que en este caso nos pide, que es el vector. Bueno, recordemos, casi siempre el uso de corchetes nos remite a la selección de algo. Entonces, aquí lo interesante es que en lista, al tener muchos elementos, lo que sea, digamos que gestado, es que utilicemos doble corchete. Pones la primera vez el primer par y vuelves a dar una segunda apertura. Y le pones ahí el nombre de, en este caso, el elemento que queremos. Nosotros queremos el vector, por eso le pusimos este nombre. Entonces vamos a utilizar una estrategia de nombre, le damos correr y fíjate, ya aquí te aparece precisamente la información que está dentro de la lista haciendo referencia exclusivamente al vector. Tú ya elegiste esta información. ¿De qué otra forma podemos empezar a seleccionar más elementos? A lo mejor yo no solo quiero trabajar con un vector, sino que quiero empezar a trabajar con mucho más elementos. Bueno, pues otra estrategia, o más bien otra forma de empezar a seleccionar más elementos y no solo unos, es lo siguiente. Volvemos a llamar con la etiqueta que tenemos nuestra lista, en este caso lista de presión. Volvemos a utilizar corchetes. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si dentro de el objeto denominado vector yo quiero hacer lo siguiente? Fíjate, vamos a abrir otro par de corchete y ponle el 2. ¿Qué es lo que nos va a seleccionar cuando le ponemos el 2? Vamos a ver, córrelo, y lo que nos está seleccionando es el mes de abril, es decir, la segunda fila o el segundo elemento de nuestro vector. En este caso corresponde a este mes. Muy bien, entonces yo ya sé que si quiero seleccionar el segundo
o el tercero o el cuarto o el quinto, yo primero tengo que elegir el objeto y posteriormente tengo que hacer referencia a el orden del elemento que yo quiero elegir. Esto es una ventaja porque ya vamos viendo precisamente pues, cómo empezar a manipular los datos cuando están almacenados en las listas. Primero seleccionarlos y ya después hacer la manipulación. Ahora, y si yo no nada más quiero seleccionar el mes de abril, quiero seleccionar más meses, bueno, puedes hacer algo muy parecido. Escribir lista de presión, volver a seleccionar el objeto con doble corchete, vamos a ponerle aquí vector, y posteriormente vamos a abrir con un solo corchete la siguiente combinación. Vamos a decirle C para que nos combine el elemento que queremos. Queremos el primer elemento o seleccionar el primer elemento y el sexto, el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y el último elemento. ¿Cuáles son estos últimos elementos? Bueno, corresponde a marzo, número 1, y corresponde a agosto, número 6. Entonces, ya aquí te puedes dar cuenta que en realidad tú puedes ir con el uso de las comas y seleccionando más elementos, ¿no? Aquí nada más nos estamos remitiendo al primero y al último, pero puedes elegir muchos más. Ok, y si yo quiero elegir filas y columnas como lo habíamos hecho con matrices y como lo habíamos hecho con data frame, pues es básicamente lo mismo. Mira, vamos a poner de nuevo el nombre, lista de presión, después vamos a elegir el objeto, vamos a seguir la misma lógica con dos corchetes o doble corchete y el nombre. Recordemos que aquí le habíamos puesto matriz, entonces lo vamos a escribir tal cual, matriz, excelente, y posteriormente vamos a poner el uso o la apertura de nuevo de corchete y fíjate, nos está pidiendo qué pasa si ponemos 1, 1. Fíjate, córrelo y lo que nos está seleccionando es el número 20, es decir, primero le estamos diciendo que queremos el valor de la primera fila, 1, y posteriormente le estamos pidiendo que sea de la columna número 1. Recordemos, lo hemos dicho en las demás estructuras, primero informamos la fila, después seleccionamos la columna. Ese es el orden que va entendiendo RStudio. Perfecto. Oye, y si yo quiero seleccionar solo la fila o si quiero seleccionar solo la columna, bueno, pues entonces tendríamos que hacer algo muy semejante. Vamos a poner lista de presión, vamos a abrir corchete, seleccionar el objeto con la etiqueta que utilizamos. Aquí me está faltando otro corchete y me está fallando este corchete, me está faltando, y vamos a decirle, bueno, si yo quiero la fila, entonces recordemos, tenemos que seleccionar el número de fila y tiene que ir seguido de una coma para que identifique que es la fila y no solo el valor. Entonces, fíjate, ya te aparece aquí que nos está dando el valor 20 y 17 correspondientes a la primera fila. Ok, y si yo quiero todos los valores de la segunda columna, por ejemplo, bueno, entonces vamos a escribir lista de presión, vamos a volver a poner los nombres, recordemos, doble corchete, y le vamos a poner matriz y posteriormente ya nada más vamos a decirle, ok, si quieres la segunda columna, solo tienes que poner, recuerda, primero la coma, tal cual como viene aquí nombrado, y después le vamos a poner el número 2. En este caso, lo vamos a poner aquí y lo vamos a correr. Y observa, ya te está dando todos los valores que se encuentran en tu segunda columna correspondiente a la matriz que acabas de generar, del 17 al 10. Del 17 al 10. Excelente. Entonces, esta es una de las principales, digamos, que ventajas de utilizar la selección para la creación o más que nada el uso de los elementos que se encuentran dentro de tu lista. Tú puedes incluir aquí muchas cosas. Tú puedes poner vectores, matrices, factores, todas las estructuras que hemos ido revisando. Ahora, si yo ya hice esta lista y quiero incluir estructuras de datos, ¿tengo que hacer una completamente nueva o puedo trabajar directamente sobre esta que creé? Bueno,
Pues la respuesta es que nosotros podemos ir agregando elementos a lo que ya creaste. No es necesario que nos llenemos de listas. Con una sola lista ahí podemos ir incluyendo información. Por ejemplo, escribe lista de presión, pin, y después le vamos a decir, ok, yo lo que quiero que me incluyas va a ser un data frame. Recordemos, aquí tenemos un vector y tenemos una matriz. Perfecto. Oye, pero yo quiero incluir, por algo hicimos, un data frame relacionado con Twitter, ¿no? Muy bien, pues vamos a incluirlo. Vamos a ponerle directamente el nombre. Aquí vamos a empezar de nuevo con el nombre, pero con esta configuración. Vamos a ponerle doble corchete y vamos a ponerle el nombre con el que queremos denominar este objeto que vamos a incluir. Le vamos a poner que es un data frame. ¿Por qué? Pues porque esta es la estructura con la que creamos data frame Twitter. Recordemos, es de lógica, es numérico y es de carácter. Entonces le vamos a poner data frame y una vez que le ponemos el nombre, ahora sí le vamos a decir, se va a llamar data frame y quiero que le ingreses este data frame que ya creé, que viene siendo el de data frame Twitter. Entonces pon su nombre tal cual, nos debe de aparecer data frame Twitter, sí, es la segunda opción. Dale o selecciónalo y córrelo. Y vamos a observar si nos incluyó este elemento. Nos pide que mostremos la lista y para eso simplemente le vamos a poner de nuevo lista de presión, córrelo y observa. Ya, justo ahora habíamos empezado con un vector y una matriz en la lista y ahora incluimos un data frame. Entonces ya vamos viendo cómo solo con esta línea o con este código ya tenemos toda esta información, ¿no? Y el cielo es el límite, literalmente. Es decir, podemos empezar a incluir elementos, ¿no? Entonces esto va a ser muy útil porque una vez que aprendimos a cómo seleccionarlos, pues vamos teniendo más depurada nuestra consola de ambiente. Entonces, bueno, y si ya los incluí, ¿cómo es que yo puedo ponerle nombre? De la misma forma en que lo hicimos previamente. Vamos a incluir lo siguiente. Vamos a utilizar la función names, porque recordemos que ahora ya tenemos más elementos, entonces hay que volver a nombrar los principales que incluimos, que en este caso es nuestro data frame. Vamos a decirle, ok, de mi lista de depresión, quiero que le pongas estos nombres. Vamos a ponerle la primero que tenemos, me parece que es vector, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? Aquí está, es un vector, pero ¿de qué nos hace referencia este vector? Bueno, ¿qué te parece si le ponemos un poquito más de especificación, ¿no? Vector de meses, vamos a ponerle de meses. Y posteriormente nuestra matriz es de matriz, aquí no me puso, aquí está, matriz es de Beck, relacionada al instrumento Beck y relacionada a Goldberg, ¿no? A nuestra escala de Goldberg. Y posteriormente nuestro data frame es de uso de Twitter. Entonces vamos a ponerle data frame y le vamos a poner de Twitter, ¿no? Del uso que le damos a Twitter. Ok. Entonces una vez que ya le dijimos así queremos que se llamen nuestros elementos, pues esto nos va a permitir ir identificándolos, ¿no? De hecho, podemos volver a poner aquí lista de presión. Vamos a ver si nos incluyó estos nombres. Lista de presión. Le corremos y ya, fíjate. Ya aquí te aparece data frame de Twitter, matriz de Beck y Goldberg y vector de meses. Entonces esto ya es mucho más claro los elementos que tenemos en nuestra lista, ¿no? Ya podemos identificarlos mucho más rápido, es más intuitivo la información que aquí tenemos o a qué hace referencia y al mismo tiempo es más fácil la selección. Oye, y si quiero eliminar alguno de los elementos, por ejemplo, no me sirve a mí mucho el vector de mes que esté solo, porque en realidad pues este vector yo ya lo tengo en un data frame vinculado a Twitter o ya lo tengo vinculado a mi matriz. No tiene mucho sentido que tenga mi vector de mes solo, ¿no? O que lo pueda manipular. Hace referencia principalmente a los meses.
Bueno, si ese es el caso, si tú quieres eliminar algún elemento de tu lista, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a primero poner el nombre de la lista. En este caso tenemos nuestra lista de presión y vamos a seleccionar con el nombre que le hayamos asignado. En este caso le pusimos vector de meses. Vamos a ponerle OK al vector de meses. Vector de meses, te voy a pedir que eliminemos o lo retiremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar nuestro signo y vamos a utilizar este código o función null, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros le ponemos correr, fíjate, en teoría te lo debería de quitar. Vamos a comprobarlo. Vamos a volver a escribir el nombre, lista de presión, le damos correr y nuestra lista solamente queda con la matriz y con el data frame. Removimos el vector de meses porque en realidad no nos sirve mucho tenerlo aislado. Lo utilizamos mucho mejor para la construcción de estos dos objetos. Entonces, al final de cuentas, vemos la forma de incluir elementos y la forma de eliminar elementos. ¿Con qué objetivo? Con quedarnos con una estructura de datos que pueda comprender todo lo que nosotros hemos ido realizando con una simple palabra. Entonces, esta es de la principal bondad de utilizar listas dentro de RStudio. Sin más, nosotros nos vemos en nuestra próxima sesión de RStudio.